1 de diciembre. Vamos a analizar todo este calendario junto a Dina Chuquimia, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, a quien le doy la cordial bienvenida. Dina, ¿cómo está? Buenos días, es un gusto saludarla en esta mañana. ¿Cómo está, Irgen? Muy buenos días y buenos días al país a través de RTP. Buen día. Bueno, a ver, se ha determinado la suspensión de estas elecciones primarias que dentro de las alocuciones, por ejemplo, que se hacía ayer en el Senado, se decía se le quita un peso de encima económico al país. Para que la gente pueda entender, Dina, en caso de haberse llevado estas elecciones primarias, ¿qué otras cosas hubiera tenido que contemplar el Tribunal Supremo Electoral en gasto para realizar estas elecciones primarias? Por lo menos llevar adelante un calendario electoral que tenga que alcanzar exclusivamente a los militantes de los partidos políticos, por un lado, no solamente el tema económico, que era cerca de 83 millones de bolivianos, sino también hacer una difusión, una campaña exclusivamente para militantes de los partidos políticos, ejecutar un calendario electoral que por supuesto iba a ser similar al que se va a ejecutar para las elecciones judiciales, nada más que el público objetivo eran los militantes de los partidos políticos, y por supuesto se habla de la participación de alrededor de 1.500.000 a 1.700.000 ciudadanos que son militantes de los partidos políticos y tendrían que ir a este proceso electoral. Después de que el Senado ha sancionado ya la ley, el proyecto de ley más bien, que va a anular las elecciones primarias, por lo menos para la gestión 2025, se puede anticipar que este proceso electoral, elecciones primarias, no se van a llevar adelante, y eso implica que, que los partidos políticos más bien tendrán que ir a elegir sus binomios presidenciales al interior de sus partidos políticos. Serán en reuniones, en congresos, en asambleas, donde el Tribunal Supremo Electoral, por supuesto, que ya no podrá intervenir, ¿no? El objetivo en este momento es viabilizar, por un lado, era viabilizar seguramente, por un lado, la participación de los militantes en este proceso electoral, ¿no? Es decir, que los militantes ya no irán a elegir, no todos los militantes elegirán directamente en urnas a sus binomios presidenciales, sino ahora lo tendrán que hacer a la antigüita, en sus congresos, en sus asambleas, donde seguramente los elegirán por aclamación, por ahí, o también por voto nominal. No lo sabemos, cada partido político tiene sus formas de elección en sus niveles internos, y en este caso, pues el órgano electoral no participará. ¿Qué pasará entonces? Entonces los partidos políticos remitirán al Tribunal Supremo Electoral simplemente las listas o los nombres de sus binomios presidenciales en el momento que lance la convocatoria a elecciones nacionales el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, que todo este tiempo que se preveía, alrededor de 4 meses, un poco más, bueno, ya no se los va a utilizar, sino directamente, como lo ha visto usted, lo tiene ya las fechas o los datos de un posible calendario electoral. En el mes de abril, máximo mayo, el Tribunal Supremo Electoral deberá lanzar de pronto la convocatoria a elecciones nacionales. Esta convocatoria podría tranquilamente aplicarse, ejecutarse más bien a mediados del mes de agosto de 2025, ¿no? Un calendario electoral de entre 120 días a 150 días como máximo. En ese entendido, ya los partidos políticos en este momento, si es que la Asamblea Legislativa, el Pleno mismo, la sesión de esta jornada, creo que la tiene jornada, la aprueba en su mayoría, por supuesto que será de cumplimiento obligatorio para el Tribunal Supremo Electoral. Ayer de pronto se escuchaba que ya ese proyecto de ley ya prácticamente iba a ser de aplicación obligatoria. Sin embargo, hay que recordar y reiterar: quien da la última palabra, o quien dará la última palabra para sancionar este proyecto de ley de anular las elecciones primarias para 2025, es el Pleno de la Asamblea Legislativa.
¿no? Donde diputados y senadores de todos los partidos políticos que la componen, hablamos de las alianzas políticas Creemos, hablamos del movimiento al socialismo, que son las que componen Comunidad Ciudadana también, que son las que componen la Asamblea Legislativa, tendrán que votar, ¿no? Para sancionar definitivamente y posterior a eso remitirlo al presidente del Estado, quien promulgará esa ley, quien deberá promulgar esa ley. Entonces todavía falta este pasito, que es el final, para dar por hecho de que no habrán elecciones primarias. Ahora, Dina, se ha criticado, si vale el término, mucho esta normativa, esta ley de elecciones primarias, porque principalmente desde la oposición se decía de que fue una ley hecha específicamente para el movimiento al socialismo liderado por Evo Morales. Yo recuerdo que en determinado momento, desde el Tribunal Supremo Electoral, se había propuesto de que exista una modificación en esta normativa, de que se obligue a que se tenga mínimamente 2 participantes en las elecciones primarias. ¿Cómo ve usted este tema, Dina? Bueno, esencialmente estamos hablando del hecho de que, perdón, me disculpo un segundo. Sí, adelante, adelante. Del hecho de que se había visto inicialmente a manera de análisis que los binomios presidenciales no sean únicos, ¿no? Porque hay que recordar que en 2019, por ejemplo, se presentaron binomios presidenciales únicos por los partidos políticos y de igual manera se tuvo que ejecutar un proceso electoral, ¿no? Que ha demandado, más bien demandaba lo que significa recursos económicos al Estado. Entonces, para mandar un binomio presidencial único, mejor hacer que no hayan elecciones primarias, ¿no? Que los partidos políticos simplemente manden sus listas de sus binomios presidenciales. Entonces, esta era una de las primeras observaciones que se hizo y al parecer los partidos políticos estuvieron de acuerdo con que no existan elecciones primarias porque también eso les generaba de pronto algún conflicto interno para mandar las listas de sus binomios presidenciales. Entonces, al parecer, todos se pusieron de acuerdo, menos el movimiento al socialismo. Hay que recordar y reiterar que en la reunión nacional que tuvieron los partidos políticos, el candidato o el líder más bien el líder del movimiento al socialismo se retiró porque dijo que no estaba de acuerdo con anular las elecciones primarias, ¿no? Entonces, evidentemente esta ley es relativamente nueva, Irgen, hay que recordar que en 2018 recién se sancionó la ley, se promulgó la ley y a partir de ello había que aplicarla. Entonces, en 2019, con todas las falencias, se intentó ejecutar, ahí se vio esta primera falencia donde los partidos políticos de pronto presentaban a un binomio presidencial. No tenía sentido de que estos vayan a una elección primaria. Por ahí si hay más binomios que de pronto puedan hacer que los militantes vayan y elijan, sería bueno y satisfactorio, pero en aquel momento hubo binomios presidenciales únicos. Entonces, ¿para qué gastarte tanta plata de pronto si es que vas a mandar la lista de un binomio presidencial y no hay nada que elegir, simplemente se ratifica? Entonces, será hacerlo mejor en el nivel interno, pero definitivamente en este caso, ante la anulación de las elecciones primarias, pues no habrá la participación del Tribunal Supremo Electoral. Perfecto. Dina, ¿cómo andan las fechas? ¿Hay plazos para que los diferentes frentes políticos puedan realizar sus congresos, presentar sus directivas? ¿Cuál es la fecha límite? Si puede recordarnos, Dina. Sí, la fecha límite aproximadamente queda hasta el mes de septiembre, ¿no? Que es una resolución que está obligando a los partidos políticos a presentar las nóminas de sus directivas, pero eso, por supuesto, tiene que pasar por el nivel interno de sus congresos, asambleas o reuniones, donde elija el militante, los militantes más bien, a sus dirigentes nacionales.
¿no? Solamente hasta este momento se tiene alrededor de 3 a 4 organizaciones políticas que ya han hecho ese procedimiento y que no han tenido mayor dificultad. El que mayor dificultad ha tenido es el movimiento al socialismo, y los partidos políticos pequeños, digamos, no han logrado consolidar la elección de sus dirigencias. En algunos casos esperamos que ya hayan subsanado, inclusive estaban trabajando en lo que son sus estatutos, ya tienen llamadas de atención que de pronto pueden costarle anular su personería jurídica, pero el plazo concluye ya en el próximo mes de septiembre, dado que ha habido una última ampliación, ¿no? Que es un tema de procedimiento, ¿no? De cumplimiento del estatuto de las organizaciones políticas, donde el Tribunal Supremo Electoral o el órgano electoral en su conjunto asiste como supervisor de estos procesos electorales. Van a la observación y a la supervisión de los procesos electorales de elección interna de dirigencias, ¿no? Entonces, se decía en algún momento que la importancia de que todos los partidos políticos elijan a sus dirigencias y cumplan el mandato de sus estatutos radica precisamente en la posibilidad que esto les da para participar del proceso electoral, elecciones nacionales y elecciones subnacionales que se vienen próximamente, o en el próximo año 2025-2026. Bien, Dina, como siempre quiero agradecerle mucho la gentileza de haber atendido esta entrevista. Muchísimas gracias a usted, Irgen, y definitivamente un saludo a todo el país. Bueno, gracias a Dina Chuquimia, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, con quien hemos analizado esta determinación que ya ha sido tomada en el Senado y que, bueno, en las próximas horas debe ser promulgada por el Ejecutivo. Seguimos informando al país.